Hola a todas. En la clase de hoy voy a compartiros algunos consejos para vuestra búsqueda de trabajo como QA. Vamos a enseñaros algunas webs donde podéis buscar trabajo y algunos consejos pues para buscar mejor esas ofertas, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí como siempre os comparto el enlace del blog donde tenéis todo lo que os voy a contar, pero de forma escrita, por si lo queréis volver a mirar, pues lo tenéis ahí. Y bueno, pues vamos un poco aquí por partes. Lo primero, pues normalmente cuando se empieza a buscar trabajo, las primeras plataformas que se usan son LinkedIn, InfoJobs, ¿vale? Esas son las más conocidas. Entonces, lo primero, os comento un poco cómo buscar trabajo aquí. Simplemente le dais a Jobs, buscáis la palabra QA y aquí ya podéis filtrar, pues si queréis en España o en la ciudad en concreta, ¿vale? Y normalmente, pues yo lo que recomiendo es que pongáis, si sabéis, si solo sabéis español, pues pongáis España remoto, o si estáis abiertos porque tengáis buena conexión con otras ciudades, ¿vale? Por ejemplo, pues con Madrid o con Barcelona y no os importa porque a veces hay opciones híbridas que solo tienes que ir un día o dos a la semana a la oficina. Entonces está bien que, por ejemplo, busquéis en toda España, pero que sea híbrido si no os importa porque tengáis la posibilidad de, para la primera oferta, pues ir una vez al mes a Madrid o a Barcelona, que son cosas que luego se pueden negociar incluso. ¿Vale? A veces te dicen, no, tienes que venir a la oficina todas las semanas, pero luego son flexibles y te dejan ir un poco menos, en fin. Entonces, yo recomiendo que pongáis España remoto híbrido, ¿vale? Y aquí empecéis a aplicar a las ofertas. Dentro de las ofertas os comento aquí consejos generales. Esto pues sirve tanto para las de LinkedIn como para las de cualquier sitio, ¿vale? Siempre no seáis muy exigentes al comienzo, es decir, que lo ideal es que seáis más flexibles, que a lo mejor es más difícil que encontréis si es vuestra primera oportunidad que tenga pues el mismo rango de sueldo que en vuestro sector si estáis cambiando de sector, que a lo mejor tenéis que aceptar algo menos al principio, lo podéis considerar como una inversión de formación, como extender vuestra formación, porque al final ese año o 2 años de experiencia que tengáis inicial os va a servir para optar a puestos con un rango muy superior al sueldo o condiciones que podríais tener en otros trabajos. Pero siempre a lo mejor hasta que no tengáis 1 o 2 años de experiencia es complicado que tengáis un sueldo súper alto en general. El rango de junior puede ir desde los 15.000, lo más bajito, hasta los 24.000, siendo lo más óptimo. Depende de la ciudad, de vuestro nivel de inglés y cosas así, ¿vale? Entonces, la opción que seáis flexible de, pues, si no encontráis remoto, pues que sea híbrido o que tengáis que ir presencial si estáis en Madrid o en Barcelona o en alguna ciudad que tengan esas eh, empresas, que si no os importa mudaros porque tenéis esa flexibilidad, incluso mudaros, sed un poco más flexibles en ese punto de la ubicación al principio. Cuando tengáis 1 año o 2 de experiencia ya podéis ir optando a algo que se os ajuste más a lo que queréis. También os digo, no os conforméis con estar en la primera que entréis y ya os quedéis ahí. Continuad formándoos, intentad aprender lo máximo y luego cuando estéis 1 añito o 2 en la empresa, ir cambiando la búsqueda, ¿vale? Lo siguiente que tenéis que buscar, ¿vale? En general siempre suelen pedir experiencia. Aquí podéis filtrar por experiencia que tengáis menos experiencia, ¿vale? Por ejemplo, aquí Tester Manual y Automation. A veces te piden 1 año, 2, incluso 3 años de experiencia a veces. En eso yo os digo que no hagáis mucho caso a la experiencia que piden, que muchas veces ponen 3 años de experiencia, pero son flexibles porque no encuentran a gente que les encaje exactamente o a lo mejor pues
sabéis automatización y las otras personas que aplican no. Entonces, eh, no pasa nada que no cumpláis el 100% de los requisitos. A lo mejor usa una herramienta que no habéis usado. Pues lo ideal es que investiguéis un poquito sobre esa herramienta porque si os preguntan en la entrevista, pues os suene, pero no es necesario porque al final la idea de un QA es que sea capaz de adaptarse. Cada empresa va a usar herramientas diferentes. Hay algunas que son muy comunes y que la usan la mayoría, pero en general siempre tienen algunas que usan de una forma en concreto o una forma de hacerlo en concreto. Entonces, al final esperan que, sobre todo, que seáis adaptables y capaces de aprender y tengáis ganas de poner de vuestra parte y al final, si tenéis bien las bases, de que sabéis probar bien, encontrar errores, os comunicáis bien, esas habilidades. Ya el resto es aprender un poquito a usar una herramienta u otra que no debe de ser gran problema. Os suelen ir guiando y enseñando. Entonces, por eso digo que no os preocupéis por esa parte, sino que intentéis aplicar a todo lo que veáis que os puede encajar y que más o menos podéis cumplir el perfil. ¿Vale? Eh, entonces, eso, pues veis aquí un poco, por ejemplo, aquí dice pues de 0 a 1 año de experiencia en estas cosas, pues si más o menos tenéis algo de experiencia en lo que piden, echadla, si tampoco tenéis nada que perder, ¿vale? Incluso eso, incluso cogéis mid senior, incluso podéis intentar aplicar, ¿vale? Ya quizá Quali, pues no, pero el resto podéis probar porque muchas veces a lo mejor no encuentran lo que les encaja y les vale, ¿vale? ¿Qué más? Luego, si sabéis inglés, podéis considerar incluso remoto y en vez de España, pues podéis poner Europa. ¿Vale? Que hay, poniendo esto, hay muchas ofertas de trabajo que son en diferentes sitios, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor no sé, en Cuba, en Lisboa, en Dublín, en Francia, que a lo mejor sabiendo simplemente inglés y te da igual trabajar en remoto, normalmente en Europa suelen poder tener los contratos. Incluso híbrido, si os da igual viajar o incluso os gusta y no os importa ir una vez al mes a Francia a veces, puede pasar que la oferta sea así. Entonces aquí intentad ser lo más flexibles posible dentro de vuestras posibilidades. Evidentemente, si os da la opción de tenerlo en vuestra ciudad, pues mejor, pero si no, ir ampliando un poco el rango, porque es verdad que depende mucho de la ubicación. Hay más ofertas o menos, suele haber más en Madrid, en Barcelona, lo tenéis más fácil, pero si por ejemplo, no sé, vivís en Galicia, pues a lo mejor es más complicado y os es más fácil decir, venga, pues me mudo a Madrid o a Barcelona o lo hago o consigo algo híbrido y luego pues mientras podéis ir buscando algo en remoto, ¿vale? Entonces eso, aquí podéis por un lado pues usar el buscador, ¿vale? Que ponéis pues QA, la experiencia que digo que yo os diría que hasta aquí, hasta mid senior, está bien, ya según vuestra flexibilidad, remoto, híbrido o en el sitio, si por ejemplo, pues no sé, sois de Madrid y os da igual que sea presencial, pues podéis poner Madrid también presencial y os salen más ofertas, ¿vale? Aquí, pues por ejemplo, tenéis 146 ofertas que hay, esperad, 146 no, 300 nuevas ofertas, veis que hay un montón, ¿vale? Hay algunas que no, por ejemplo, esta es como jefe de equipo, pues, o arquitecto, esas no, pero es ir mirando un poquito una a una y las vais viendo. Otra forma de buscar aquí en LinkedIn, aparte de en la pestaña esta de trabajos, os recomiendo porque a veces lo ponen en post, ponéis Quad Jobs, ¿vale? Y en post también suelen poner muchas veces publicaciones indicando pues que buscan QA en diferentes sitios y a lo mejor no la han publicado directamente en la parte de jobs de LinkedIn, sino que simplemente han puesto aquí los enlaces. Entonces está bien ir mirándolo de vez en cuando. Aquí ponéis QA jobs. En la página de Buscan QA, yo a veces también voy compartiendo si veo alguna oferta que pueda ser
interesante. Entonces esto lo podéis ir mirando y luego también, aparte de en post, también hay grupos en los que podéis entrar. Voy a poner de nuevo aquí, podéis poner QA grupos y hay algunos, ¿veis? Hay algunos grupos como este de QA que también comparten a veces ofertas de trabajo como QA. Como digo, depende del grupo, pues serán aquí de España o a lo mejor son internacionales, ¿vale? Pero pues suelen poner. Entonces, estad activos en eso, en los grupos, ve los posts, buscáis aquí. Esto sería en LinkedIn, que suele ser la más usada, ¿vale? También hay recruiters del sector IT a los que le podéis mandar directamente el currículum porque si les llega alguna oferta y encajáis os pueden llamar, ¿vale? ¿Qué más? Pues bueno, eso con LinkedIn, con InfoJobs sería parecido, los consejos que os he comentado, ¿vale? Lo que he comentado también, se lo he dicho ya, posiciones híbridas o remotas, que seáis más flexibles al principio, pensad que lo más complicado siempre es meter cabeza. Ya una vez que entréis, podéis ser más exigentes, pero el primer añito, la idea es coger lo primero que os llegue y aprender mucho, coger mucha experiencia ahí y ya a partir de ahí, pues ir escalando, ¿vale? Em, Vale, ahora, explorar más allá de LinkedIn e InfoJobs, pues yo lo que recomiendo también que pongáis QA Jobs Junior, que lo busquéis en Google. A veces buscando en Google, ¿veis? Aparecen un montón de ofertas de empleo en otras páginas. Entonces, yo sé que es tedioso, ¿vale? Pero al final también pensad que la mayoría de gente busca solo en LinkedIn e InfoJobs. Entonces, a lo mejor el buscar en una página, aunque sea un rollo a veces de rellenar el perfil y demás directamente, eh, vais a tener a lo mejor menos competencia. Entonces va a ser más fácil que al menos os llamen para una entrevista. Entonces os recomiendo que pongáis aquí QA Junior o QA y busquéis en Google y las ofertas que veáis pues os entretengáis en todas las que os cuadre, aunque lleve más tiempo eh, rellenarlo y enviar. Otra opción es que veáis empresas tecnológicas de vuestra ciudad, ¿vale? Y enviéis directamente el currículum. Por ejemplo, no sé, yo sé que por ejemplo aquí en Málaga pues está pues NTT Data, ¿vale? Que bueno, aquí tienen algunas, pero a lo mejor podéis directamente ver, bueno, aquí salen un montón. NTT Data Málaga, ¿vale? Aquí habla un poco pues de la empresa, del sitio web, entonces podéis directamente aquí en el sitio web suele haber una parte esta de Job Opportunities y podéis entrar y muchas veces hay una opción para directamente, bueno, por un lado buscar y si no encuentras ninguna para enviar el currículum, ¿vale? Entonces buscarla, ¿vale? Y podéis mandarlo pues por email de decir, oye, pues si os sale, escríbeme, ¿vale? O directamente pues buscar a esta empresa en LinkedIn y contactar con ellos. Porque hay muchas veces que no llegan ni siquiera a publicar la oferta, sino que simplemente es porque alguien los recomienda o se lo mandan o lo tienen interno. Entonces no todas las ofertas están en LinkedIn o en InfoJobs, sino que está en otras plataformas. Entonces el trabajo y el tiempo de ir buscando, pues como digo, directamente a las empresas o a través de LinkedIn intentar contactar con ellos o buscar en Google y entrar a través de otras webs diferentes. Aquí os he dejado también algunas, ¿vale? Aparte de LinkedIn InfoJob, pues no sé, Tecnoempleo o hay algunas de trabajos remotos, que esto es si sabéis inglés, pues podríais. O si os da igual iros, por ejemplo, este de Irlanda está bien porque muchas veces
estas ofertas las ponen empresas de estas de recruiters y ellos mismos pues te contactan contigo si tienen alguna vacante disponible, ¿vale? Aquí veis un poco, pues si os da igual iros fuera o que sea, a veces hacen como híbrido y podéis ir de vez en cuando, ¿vale? Pues bueno, aquí tenéis un poco esta opción. Y bueno, ¿qué más? Pues tener cuidado, o sea, antes de aplicar a ninguna oferta, revisad muy bien vuestro currículum, vuestro perfil, que esté bastante bien, porque al final eso es lo que va a diferenciar de que consigáis una entrevista o no. Entonces, cuidad mucho los detalles del currículum, de la presentación, de lo que escribáis, de leer bien lo que estáis haciendo. No lo echéis por hecha, es mejor dedicar el tiempo a leer bien la oferta, escribir y aplicarla bien a unas pocas que echar a muchas un poco ahí sin ni siquiera mirar lo que estáis haciendo porque no vais a destacar. Entonces es mejor eso, de hacerlo lo más personalizado posible. Si encontráis al recruiter o a alguien que trabaja ahí, contacta con esa persona. Es, es un trabajo al final, como dicen el de búsqueda de empleo, pero si lo hacéis bien, da sus frutos, ¿vale? Porque a veces simplemente mandando el currículum por LinkedIn o InfoJob no es suficiente. Entonces os diría que fueseis un poco más allá, fuerais flexibles y tuvierais paciencia porque siempre bueno, puede tardar un poco en llegar esa primera entrevista, pero termina llegando, ¿vale? Así que nada, paciencia y mucho ánimo. Aquí igual tenéis todas las recomendaciones, como digo siempre, y nada, y eso sería todo.